Sintonizando el corazón de Dios por Ideal 103.7 FM. Muy buenos días a todos. Quien les habla, Raúl Carrillo. Están escuchando Sintonizando el corazón de Dios, un espacio donde estaremos transmitiendo mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro. Muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes en este maravilloso espacio y dándole la bienvenida y abrazándolos de corazón a corazón. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Valera, Trujillo, a través de la emisora Radio Ideal 103.7 FM. Agradecemos a la emisora Radio Ideal y a su director Manuel de Oliveira, que hace posible este espacio para llegar a todos los corazones que hoy nos escuchan y los que nos escucharán. También es importante que sepan que todas estas transmisiones quedan grabadas a través de nuestro canal de YouTube, Discípulos de Cristo 2024. Asimismo nos pueden buscar en nuestras redes sociales, también en Telegram, Instagram y Facebook. Si desean contactarnos y enviarnos mensajes, estaremos recibiendo los mensajes a través del número de WhatsApp +58 424 714 3655. Repito, +58 424 714 3655. En esta tercera temporada estaremos con ustedes todos los domingos de 7 a 9 de la mañana. Estaremos aprendiendo como siempre a convertirnos verdaderamente en discípulos de Cristo, sin dogmas ni creencias. Lo hacemos sustentados en la sabiduría del Creador Supremo de la vida. Porque para sintonizar nuestro corazón con Dios se necesita mucho más que una religión. Hoy tenemos un programa muy maravilloso que se titula Santiago 3 y nos habla sobre el poder de la lengua o el poder de la palabra en nosotros. Entonces, para hablar de este tema el día de hoy, vamos a comenzar, por supuesto, leyendo ese capítulo 3 del libro de Santiago que se encuentra en el Nuevo Testamento. Asimismo, vamos a ir recorriendo y vamos a ir informando sobre todo el registro bibliográfico que vamos teniendo de todo lo que van a ser las citas y los mensajes que vamos a ir conociendo en las diferentes culturas y tiempos que se nos dejaron como legado a nosotros como humanidad. Entonces vamos a comenzar con Santiago 3, que nos dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este varón o este hombre es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Y dice: hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura
¿Brota agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, vuelve a preguntar. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces esta es la primera cita de Santiago 13, que nos empieza como a introducir a lo que es el fruto. Santiago nos comienza orientando, nos comienza guiando sobre cómo puede repercutir en nosotros muchas veces creernos sabios, creernos sacerdotes, creernos guías, siendo todavía nosotros personas que estamos en procesos de aprendizaje, creernos mucho más que otra persona, porque eso nos haría ciegos, guías de ciegos. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que todos estamos en proceso de formación y que una de las principales condiciones que nosotros debemos desarrollar es el refrenar nuestros impulsos para poder controlar todo lo que es el resto del cuerpo, pues entonces nos vamos a ir dando cuenta de que la enseñanza que nos da Santiago como guía para que cada uno de nosotros podamos encontrar verdaderamente, digamos, ese punto de equilibrio donde si nosotros queremos infundir en alguien un conocimiento, infundir en una sabiduría, no sea como quien lo hace por obligación, como quien lo hace porque cree que lo sabe todo, sino porque en la medida que ha ido avanzando, ha ido aprendiendo. Pero vamos a tener que aprender también de que muchas veces nosotros lo que decimos no lo decimos con buena intención, porque simplemente estamos llenos de prejuicio. Y eso es lo que hablaba allí, de que de nosotros brotan dos frutos. Muchas veces nosotros decimos hola, buenos días con unas ganas de saludar con mucho amor a una persona, pero en otras ocasiones decimos los mismos buenos días, pero como de forma despectiva o de forma hiriente hacia los demás. Entonces allí empiezan a brotar de nosotros dos condiciones que son totalmente distintas a nuestra naturaleza. Y cuando nosotros comenzamos a entender esto, de que puede ir brotando en nosotros con la misma palabra, maldad, o desde la misma lengua, desde la misma intención, que la lengua lo que hace es reproducirla, pues entonces nosotros nos vamos a ir dando cuenta de que por qué en alguna ocasión lo hacemos con una buena intención y por qué en otras lo hacemos con una intención totalmente contraria. Eso nos responde una sola cosa: ¿cuál es la naturaleza? O nos lleva a una pregunta: ¿cuál es la naturaleza verdadera de lo que nosotros hacemos de corazón? Porque allí es donde va a estar, digamos, el resultado de lo que hoy vamos a conocer como programa a lo largo de todas estas citas y estas reflexiones que vamos a ir profundizando. Porque ¿seremos nosotros de agua dulce o de agua amarga? ¿De dónde brota esa dulce y de dónde brota la amarga? ¿Y cómo hacemos nosotros para que de nosotros brote la que más resuena en nuestro corazón? Que eso es lo que verdaderamente importa, que nosotros aprendamos a usar la que realmente da un fruto diligente a los demás. No de forma despectiva, no con prejuicios, no con quien se cree más que otro, y mucho menos con quien a través de sus razonamientos, pues entonces no puede comprender que el otro también está en proceso de aprendizaje, porque asimismo ni siquiera puede como persona mostrarse como alguien que está aprendiendo también. Por eso nosotros, desde estos programas que hacemos y desde esta información que transmitimos a cada uno de ustedes, siempre les decimos que todos estamos en proceso de aprendizaje. Simplemente que nosotros hemos decidido dedicarnos a compartir con ustedes
el legado que a todos como humanidad se nos compartió. Por eso es que este es un conocimiento que no es personal, no es nuestro, no es que yo me pueda adjudicar la autoría y mucho menos la pertenencia de él. Entonces, simplemente son las herramientas con las que nosotros mismos el día de hoy vamos a aprender a refrenar la lengua, y en los siguientes programas pues seguiremos aprendiendo para poder convertirnos realmente en discípulos de Cristo. No porque nos creamos seguidores de una doctrina, sino porque realmente las enseñanzas de Jesús y de los profetas de toda la historia, tiempo y lugar nos van dando las mecánicas para que nosotros mismos seamos capaces de transformarnos, y eso es lo que vamos a aprender aquí en el día de hoy. Entonces, esto no se trata de dogmas, esto no se trata de ser religioso, esto se trata de usar el conocimiento espiritual para transformar nuestro espíritu. Y entonces, el día de hoy, para refrenar esa lengua que no hemos podido controlar por los impulsos, por las emociones desbordadas, por todo lo que es, digamos, los dolores mal canalizados, que hasta el día de hoy, pues lo que han hecho es contaminar nuestro cuerpo, porque asimismo lo decía Santiago, que nosotros por ignorar lo que nos sucede, por ignorar lo que hemos vivido, pues hemos caído en un bache donde la enfermedad empieza desde pequeños, donde las falencias, donde todo lo que es el proceso de desfallecer física y emocionalmente ha sido por una ignorancia de saber cuál es esa agua que debe brotar de nosotros y cuál es la que nos está contaminando y dañando, porque indudablemente hay registros que comprueban tanto espiritual y físicamente, pero también de forma científica se ha comprobado que nuestro cuerpo duraba mucho tiempo. Estamos hablando de que hay registros de hombres que duraron más de 800 y 900 años, pero estamos hablando también de que la ciencia ha demostrado que nuestro cerebro, nuestras células y todo nuestro cuerpo tiene una capacidad de existencia de hasta 1200 años. Nuestro cerebro puede guardar información durante ese tiempo, tiene esas capacidades. Entonces, eso es una prueba de que nosotros, a través de la degeneración a lo largo del tiempo, lo que hemos hecho es retardar, retroceder y llevar a una expresión muy, digamos, paupérrima o muy devastadora nuestro propio cuerpo, porque ya estamos en un periodo en el que las esperanzas de vida en promedio pues ya no superan los 70 años, porque son muy pocas las personas que de ahí en adelante tienen su existencia, continúan con su existencia, cuando este cuerpo, esta mente y este espíritu están hechas para albergar y para aprender durante más de 900 años. Entonces eso nos viene diciendo Santiago 3, y eso es lo que tenemos que ir como aprendiendo nosotros, ¿verdad? Que eso es muy importante. Pero para comprobar esto, también tenemos un segundo registro, que es de los indios Hopi. Los indios Hopi dejaron una enseñanza que nos hablaban de 3 partes de la conciencia. ¿Esto con qué finalidad? Ellos lo enseñaban con la finalidad de que nosotros pudiéramos comprender que si nosotros no conocemos nuestra propia naturaleza, pues tampoco vamos a poder aprender cuál es esa agua que debe brotar de nosotros, que nos decía Santiago. Entonces, de nosotros debe brotar un agua que es conciencia de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces sí es muy importante responder las preguntas existenciales que en el mundo tanto se necesita, y que las diferentes fórmulas que en este sistema se entregan pues no han dado respuesta. A pesar de que los conocimientos han estado, pues
esos conocimientos no se han usado de la forma correcta. Entonces, vamos a ver qué nos dicen los indios Hopi con respecto a estas tres partes de la conciencia que nos devuelven nuestra identidad de ser o nuestra naturaleza de ser, o nos dice si somos agua dulce o amarga, y si de nosotros debe brotar cuál de ellas en nuestra lengua también, en nuestro accionar y en nuestro hablar. Hay tres partes de la conciencia, dice: el espíritu interior o la pasión, el ser exterior o el cuerpo, el espíritu exterior o lo que nosotros llamamos lo espiritual. Dominar el yo primero es importante. O sea, esto nos dice que tenemos tres condiciones. ¿Cuáles son esas tres partes de la conciencia? El espíritu interior o la pasión. Así lo nombraron ellos. Sin embargo, nosotros lo podríamos entender más fácil si hablamos del alma. Es lo primero que nosotros debemos comprender en nosotros, sentir y reconocer. Vamos a decirlo así, es lo que nos va a nosotros a permitir saber de dónde venimos, cuál es nuestra naturaleza, cómo fuimos creados. Y es entendiendo ese espíritu interior, ese principio creador, esa luz o chispa divina que somos y que se ha nombrado en muchos tiempos y lugares también, ¿no? Para entender esto, debemos también comprender la segunda condición, que es el ser exterior, que también es una condición natural en todos los seres humanos y que está hecha está elaborada como vehículo para aprender. Ese es el cuerpo físico, lo que Jesús llamó el templo vivo de Dios, el único templo que debe existir donde se debe adorar a Dios, y es en acciones de aprendizaje, en acciones de amor, de comprensión, que nos van a ir edificando, y eso nos lo van a enseñar más adelante las citas que estamos profundizando el día de hoy. Seguimos con la enseñanza de los indios Hopi. La tercera es el espíritu exterior o lo espiritual. Bueno, eso sí es lo que nosotros llamamos el espíritu. Digamos que es la condición más palpable y tangible de la dimensión espiritual. Esto lo que nos quiere decir es que el espíritu es la identidad formada hasta el día de hoy por nosotros, tanto en la luz como en el error. Entonces ahí están grabadas todas las memorias espirituales de quiénes somos nosotros verdaderamente. Es como, por decirlo así, si nuestro cuerpo es el vehículo de todo nuestro ser y de toda nuestra identidad, pues el espíritu es como esa memoria RAM, esa memoria que va grabando todo lo que el cuerpo va viviendo en espíritu, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros vamos aprendiendo, nuestro espíritu crece en conocimiento. Es como si ustedes tuvieran un pendrive que lo van metiendo en una computadora y en otra y llenándolo de información. Bueno, ese pendrive es nuestro espíritu. Y esos cuerpos fueron esas computadoras en las cuales él fue de una en una llenando su información espiritual, por supuesto, ¿no? Entonces así podemos entender cómo físicamente es nuestro espíritu y cómo, digamos, en este sistema pues se ha copiado esas condiciones y las han llevado a construcciones materiales, clonando y copiando todo lo que es natural en nosotros. Entonces ya entendimos esas tres condiciones. La primera, que es el alma o la pasión, la identidad, la razón de ser de nosotros. La segunda, que es el cuerpo. Y la tercera, que es el espíritu, el cual aprende vida tras vida a ser tan luminoso como esa alma. Entonces, aquí nos dice entre comillas, nos sigue diciendo la enseñanza Hopi. Dominar el yo interior primero, el yo físico, ¿verdad? Y el yo físico en segundo lugar.
entonces y solo entonces puede ser conquistado lo espiritual. O sea, podemos comprender nuestro mundo espiritual. Si nosotros entendemos la naturaleza del alma, si nosotros comprendemos quiénes somos físicamente, entonces esa condición espiritual y ese espíritu se va a comenzar a nutrir de solo luz. ¿Cómo podemos dominar la más compleja experiencia fuera del cuerpo si no podemos parar de comer? ¿Cómo podemos parar de comer si no tenemos la pasión o la disciplina para lograrlo? Y tiene sentido, porque ¿cómo nosotros entonces podemos llamarnos espirituales si ni siquiera podemos dominar nuestros sentidos más básicos, como la gula, como la condición de poder refrenar nuestra lengua cuando sabemos que le vamos a hacer daño a alguien, y cómo no evitarlo, ¿verdad? Cómo no ser una persona que tenga las capacidades para contenerse. Y la tercera, bueno, pero es que cómo vamos a lograr nosotros detener esa manera de actuar errada o equivocada si nosotros mismos no sabemos para qué ha sido creada cada cosa. ¿Para qué tenemos nuestras bocas? ¿Para qué tenemos nuestros ojos? ¿Para qué tenemos nuestra nariz? ¿Para qué fue hecho todo nuestro alrededor? Por esa condición, si nosotros no vamos a encontrar una identidad de ser, no vamos a encontrar una razón de hacer las cosas, si nosotros no comprendemos cuál es la naturaleza de nuestra alma, cuál es la naturaleza de nuestra identidad de nacimiento, ¿no? Que eso es una de las cosas más importantes para nosotros ir comprendiendo realmente una espiritualidad y ir viviendo también en esa espiritualidad. Ya ahora, por fin, si nosotros comprendemos la espiritualidad, pues entonces la vamos a ver como muy separado de la imagen religiosa de lo que debe ser un hombre. Hay una condición que nosotros creemos que ser espiritual es vestirse de sotana, de hábito, o vestirse como los gurús, o vestirse de monje. Es lo que nos va a dar la condición espiritual, y no es así. La verdadera espiritualidad está en conocer nuestra identidad de ser y a partir de allí hacer nuestras obras, nuestros actos, y medir también nuestras palabras a partir de allí. Eso es lo que va a determinar realmente la espiritualidad. Hay una película muy interesante que se llama La Cabaña. Esta película muestra la identidad del Padre, del Espíritu Santo y del Anciano de los Días, de Jesús. Y lo muestra de una manera muy particular, porque no lo muestra de la forma religiosa y dogmática a la cual nosotros estamos acostumbrados a verla. Sin embargo, sí nos enseña cuál es la verdadera naturaleza de ellos. Entonces es muy interesante porque nos saca el velo de la religiosidad, de la creencia, del fanatismo, y nos lleva a una acción más consciente y más real. En esa misma película, él le dice, Jesús, el Anciano de los Días, les dice: yo no te parezco como, no tengo ese semblante religioso del cual tú crees que deben ser todas las personas espiritualmente avanzadas, ¿verdad? Y él le dice: no, la verdad es que no. Pero ¿crees que he hecho algo malo? ¿O he hecho algo que no vaya a favor de lo que debe ser, de lo que debe hacer un hombre? Y realmente eso lo lleva a él a esa reflexión, porque no es cómo se vista, no es lo que aparente, sino es la naturaleza de sus acciones, por saber quién es verdaderamente, de dónde viene. Como el pajarito. El pajarito canta no porque se lo pidan, no porque alguien le diga que eso está bonito o eso está feo. Él lo hace porque es su naturaleza de ser. Por eso él no deja de cantar,
Por eso las personas en su ignorancia buscan cazarlas, matarlas o callarlas de alguna forma, y él nunca va a dejar de cantar. Si en sus posibilidades está, nunca lo va a dejar de hacer. Y si en sus posibilidades está volar, nunca lo va a dejar de hacer, porque conoce su naturaleza. Que eso es lo que le pasa al hombre cuando deja de hacer lo bueno. Es porque no conoce su naturaleza. Entonces vamos a conocer quiénes somos, vamos a conocer la bondad de la cual nosotros venimos para comenzar a hacerla viva en nosotros. Y eso es lo que vamos a seguir aprendiendo aquí con Santiago 3, porque si nosotros comprendemos nuestra naturaleza, pues vamos a poder seguir comprendiendo lo que es hacer, digamos, una persona mucho más espiritual. Tenemos que aprender a ser una persona espirituales y no personas religiosas, porque de personas religiosas, bueno, hay 4.500 religiones actualmente, sin contar las tribales o las que no son oficiales, y de los cuales el 80% y el 90% de las personas pues están inscritas en cada una de ellas. Entonces, personas religiosas hay muchas. Sin embargo, personas espirituales son las que deben nacer y son las que están despertando en este tiempo donde tanto las necesitamos y donde la profecía habla de que estamos en un tiempo donde hay un despertar de conciencia muy grande. Y a veces ese despertar de conciencia no es porque ya hayan personas perfectas en este mundo. Es que el despertar de conciencia lo que me dice es que ya hay personas que tienen la necesidad de cambiar y están buscando los medios. Están cayendo en las religiones, en las religiosidades, sí. Pero muy pronto van a avanzar de allí y van a ir a un punto más alto, del cual aquí nos habla Santiago en su capítulo 3. Ese de refrenar y contener para convertirse en verdaderos hijos de Dios, en verdaderos imagen y semejanza de Él, no por lo físico, sino por las condiciones espirituales que Él ha engendrado en nosotros. Entonces seguimos entendiendo lo que nos enseña la profecía Hopi, y esta de la cual nos dice que solo lo haremos si tenemos la pasión y la disciplina para lograrlo. Entonces ya entendemos que al conocer nuestra verdadera naturaleza, pues viene la segunda condición. ¿Cuál es esa segunda condición? Pues entonces mantenernos en esa naturaleza, porque como no lo sabíamos, pues no estábamos habituados a hacer lo natural en nosotros, sino que hacíamos lo contrario. Ahora sí podemos hacer lo que es natural en nosotros, y ahora sí podemos hacer lo que verdaderamente nosotros somos, pero nos va a costar un poco, pero hay que ponerlo en práctica día a día, porque eso es lo que nosotros verdaderamente somos. Entonces, nos continúa diciendo: todas las enseñanzas espirituales requieren del dominio del espíritu. Desarrollo o crecimiento es siempre hacia afuera y no hacia adentro. Ok. El dominio del espíritu interior o la pasión es primero. El dominio del cuerpo es físico, le sigue. Y el dominio de lo espiritual es el paso final. Aquellos que dan la vuelta al orden encontrarán su desarrollo moviéndose hacia el interior y cayéndose en sí mismos. Entonces, lo primero es conocer nuestra naturaleza. Lo segundo es aprender a conocer nuestro cuerpo para poder frenarlo. Y lo tercero entonces se convierte en las cualidades del espíritu, que es la que vamos desarrollando por el impulso de nuestro espíritu. La pasión es el secreto de todas las cosas, es el alma que está en nosotros. Domine esto y todas las cosas van a ser reveladas a usted. Miren qué interesante. Y es importante entender esto porque nuestra alma es la que contiene toda la sabiduría del universo completo. Y hay una partícula de ella en nosotros. Quiere decir que
quien tenga conciencia de la naturaleza de su alma y se nutra de ella, pues entonces habrá conseguido el mayor galardón de su vida, digamos esa perla preciada, porque ha conseguido la sabiduría que le permitirá conocer toda la perfección del Padre Eterno, porque ahí está grabada, y con ella formarse como un verdadero ser espiritual, como un verdadero ser digno que pueda decir que es a imagen de Dios, porque hasta el día de hoy pues es muy difícil decir eso. Tal vez en ocasiones nosotros mostramos la imagen del Padre, pero en otras ocasiones también resulta que se muestra la otra y allí no está el Padre. El Padre tiene que estar 100% pleno y vivo en nuestros corazones como ese primer pensamiento de luz que verdaderamente es en nosotros. Y entonces así terminamos este primer segmento de nuestro programa del día de hoy, donde estamos profundizando sobre Santiago 3, el cómo refrenarnos, el cómo aprender a contenernos. Y él nos habla también de la lengua, como de la lengua porque desde allí es donde brotan los más grandes daños. Uno a veces piensa que puede hacer daño con una acción, con un golpe, pero la lengua ha sido uno de los más grandes asesinos de la humanidad a lo largo del tiempo, y tanto que al día de hoy ya se manifiesta un daño psicológico y emocional dentro de las familias. Lo metieron ese gen oscuro dentro del pensamiento de las personas, y ahora cada quien tiene una daga en su corazón que desde su corazón pues le lanza a las personas con su lengua, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros pongamos como prioridad el refrenarnos, el aprender a contenernos, el tener una verdadera mente fuerte, porque una mente fuerte es la que puede refrenar los impulsos y la que puede decir un día: yo no voy a hacer daño con este comentario, yo no voy a hacer daño con esto, con este pensamiento que llega a mi mente, mejor que se disipe y que se vaya y que no sea más un hábito en mi vida. Entonces, así terminamos este primer segmento, dándole las gracias a toda nuestra audiencia y agradeciéndole también a Marta Sánchez, que reporta sintonía como siempre desde Bogotá, Colombia, a Sol Guevara, que nos escucha a través de nuestro enlace virtual en Seno FM, donde pueden escribir Radio Ideal 103.7 FM y nos podrán escuchar de forma online para todas las personas que están fuera de la ciudad de Valera. Asimismo, también agradecemos a las personas que desde todos los sectores de Valera nos están escuchando. Desde Plata 3 siempre reportan sintonía, desde La Beatriz, asimismo desde el sector de Carmania, también en San Rafael, siempre están atentos a nuestras transmisiones del día de hoy y les agradecemos de todo corazón. Estamos de vuelta después de varias semanas que estuvimos ausentes, pero ahora continuamos con todo nuestro amor para que estas transmisiones sigan nutriendo sus espíritus y podamos seguir todos juntos sintonizando nuestro corazón con el Padre. Entonces vamos a una pequeña pausa musical, escuchemos estas hermosas canciones y continuamos. Sintonizando el corazón de Dios por Ideal 103.7 FM. Estamos de vuelta con nuestro programa del día de hoy que se titula Juan 3, la lengua. Y entonces es importante también que sepas que si quieres saber más sobre nosotros y profundizar en los conocimientos que estamos compartiendo, visita nuestra página web discipulosdecristo.net. Discípulos se escribe con S y C, discipulosdecristo.net. Allí encontrarás recursos y enseñanzas y además herramientas también para ayudarte a crecer espiritualmente, para conocer tu propósito de vida y convertirte verdaderamente en discípulo de Cristo. No te lo pierdas. También tenemos un programa de formación que es gratuito, es un curso donde irás aprendiendo y avanzando en los conocimientos
que se nos han entregado como legado a cada uno de nosotros para entender verdaderamente al Padre y encontrar nuestra naturaleza de ser. Visita hoy mismo nuestra página web discipulosdecristo.net, discípulos con S y C. O síganos también en nuestras páginas de Instagram como discípulosdecristo.2024, discípulos de Cristo 2024. Y allí pueden descubrir mucho material que estamos compartiendo para profundizar con todos ustedes. También a partir de allí nos pueden escribir si desean ingresar al curso gratuito y no han sabido cómo hacerlo, pues con mucho gusto les vamos a ayudar. Entonces continuamos después de estas hermosas canciones a profundizar en ese poder refrenar nuestra lengua, poder refrenar nuestro ímpetu y hacerlo de una forma más consciente, que podamos siempre trabajar desde la conciencia y ya dejar a un lado la impulsividad instintiva que en muchas ocasiones nos ha jugado en contra. Dejemos lo instintivo para las respuestas rápidas que necesita nuestro cuerpo, y lo que es lo espiritual y lo que es la cotidianidad con nuestros cercanos, pues que se conviertan en un proceso consciente en el cual ya no estemos cada uno de nosotros hiriendo a los demás y haciendo daño a los demás. Así podremos verdaderamente construir una realidad muy diferente en este mundo. Y no en este mundo, sino podremos construir un nuevo tiempo que es el que Jesús ya mucho ha profetizado a lo largo de la historia. Entonces, para continuar, vamos esta vez a profundizar en Proverbios 25-28, donde se nos habla y nos dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Fíjate qué interesante. Proverbios 25-28. Ahí está la lista de la información bibliográfica para que cada uno de ustedes pueda ir revisando estas citas y profundizando en ellas, porque esa es la idea, que ustedes mismos puedan hacer una investigación a partir de lo que nosotros estamos compartiendo el día de hoy. Y asimismo también comentarnos por acá mismo, por el chat, por las redes sociales, por nuestro canal de WhatsApp, y que podamos aprender juntos de este conocimiento que estamos compartiendo el día de hoy. Entonces, Proverbios nos enseña lo que muy bien nos venía diciendo Santiago en su capítulo 3, de que así como al caballito se le pone una rienda desde el hocico para poder dominar todo el cuerpo, y así como el barco a través de su timón puede conducir todo ese enorme barco igualmente, pues nosotros tenemos que aprender a tener riendas, porque si no seremos como una ciudad derribada y sin muros, o sea, donde no se pueda sostener o cubrir. Y el hombre pues termina siendo así si no puede controlarse. ¿Por qué? Porque todo lo que intenta construir pues resulta que comienza a destruirse con sus acciones, con su forma de actuar, con su forma de convivir con los demás. Y eso nosotros lo podemos ver, y es una realidad que debemos atacar y que debemos reestructurar, porque ese es el problema que tenemos nosotros, que hay un dicho que dice que lo que hacemos con las manos lo dañamos con los pies. Pero bueno, la realidad de lo que nos está diciendo Proverbios aquí y Juan no es un reproche del cual nosotros podamos decir, ay, sí, eso me pasa a mí, yo no lo voy a lograr. No es esa la finalidad con la cual nosotros estamos profundizando en estos conocimientos. La realidad es que estos conocimientos nos dicen
tenemos que tener una fortaleza grande para poder lograr los objetivos que nos proponemos, y aunque eso amerite, digámoslo así, eso amerita una fortaleza muy grande, el poder mantener un hábito nuevo. Porque muchas veces nosotros decimos, eso yo lo hago. Y sí, lo mantengo durante una semana, durante un mes. Pero ¿cuánto tiempo tengo que mantenerlo si verdaderamente quiero un cambio en mi vida? Pues tiene que ser un cambio perenne, ¿no? Por eso es que no debemos destruir con nuestras acciones lo que vamos haciendo. Pero está la otra condición, que después que lo hacemos, tenemos que tener más fortaleza si en algún momento volvemos a cometer un error. No creer que, no, esto es imposible porque otra vez metí la pata. Sí, realmente uno muchas veces, por no ser consciente de las acciones, en un momento, en un segundo, en cualquier momento en que nos despistemos, en que incurramos en una condición donde nuestra conciencia se pierde, pues sucede que ahí es donde lo instintivo aparece, y si lo instintivo está ligado a una memoria de acción diferente, pues entonces la respuesta que vamos a tener es el error nuevamente. Sin embargo, esto no nos puede hacer desfallecer, porque la construcción de un nuevo tiempo, la construcción de una nueva vida, pues no es como quien dice, voy a instalar un chip nuevo y ese chip nuevo da la información que quiero y ya. No, como nosotros somos seres de conciencia, pues nosotros mismos vamos transformando, y eso se va haciendo poco a poco una memoria ya subconsciente, o que pasa ya y se conecta con el supraconsciente, que es lo que nosotros debemos ir haciendo. Como muy bien nos lo dijeron los indios Hopi, pues lo que nos ayuda es a conocer esa pasión y a mantenernos en esa identidad del alma. Entonces eso es lo que nos conecta a esa supraconsciencia, que es mantenernos en lo correcto y en lo que nos edifica, y no en lo que nos destruye. Entonces no seamos una ciudad derribada, porque nosotros podemos realmente tomar las riendas de nuestra vida si tomamos la decisión. Porque las riendas de la vida, yo no puedo tomar las riendas de tu vida, yo tengo que tomar las riendas de mi vida, porque no hay hombre pues que pueda incurrir en el desarrollo interior de otro si aún no ha incurrido en el suyo. Sí podemos acompañar, sí podemos compartir, sí podemos apoyar. Sin embargo, no podemos ser quien tome las decisiones de tomar las riendas de la vida de una forma correcta. Por eso es que nosotros lo que hacemos es crear un espacio donde todos tenemos un propósito en común, y a partir de ese propósito pues podemos trabajar con mucho más amor, con mucha más empatía, con mucha más comprensión hacia los demás, y ahí poco a poco pues ir llegando a la naturaleza que todos queremos tener. Esa es la realidad que estamos viviendo, y esa es la realidad que debemos vivir. La que estamos viviendo es que no hemos comprendido esa condición, y la que debemos vivir es la que debemos entonces comenzar a formar. Aquí estoy yo dispuesto desde mi corazón, compartiendo con ustedes, porque yo sé que el cambio que en mi corazón siente que necesita la humanidad, no puedo hacerlo yo solo, pero sí puedo colaborar en que otros descubran que el cambio no es afuera, sino que el cambio empieza por dentro, encontrando la naturaleza de ser, encontrando nuestra razón de ser y encontrando el alma de las creaciones dentro de nosotros mismos. Entonces, el llamado que nos hace Proverbios es a que nuestro espíritu tome las riendas, y hagámoslo también.
Pero también en Proverbios 18 nos dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus propios frutos. Aquí les pido una disculpa. La primera parte que leí fue la segunda de Pedro, y ahora terminé con la de Proverbios. Entonces, miren lo que nos dice la segunda de Pedro 1. Nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. Entonces nos marca como, digamos, un camino, una forma. Poniendo diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Entonces, listo. A esa necesidad espiritual que nosotros tenemos y que nos impulsa a verdaderamente ser hombres espirituales, ser hombres más conscientes, pues hay que añadirle la virtud, o sea, la capacidad de mostrar lo que verdaderamente somos. Y a la virtud no podemos llegar sin conocimiento, porque no podemos sustentar la virtud en la forma de vida de este mundo. Necesitamos un conocimiento que no es terrenal, sino espiritual. Por lo tanto, necesitamos el conocimiento. Y del conocimiento nacerá el dominio propio, que es el fruto emprendido del conocimiento de la verdad. El dominio propio para dejar de hacer lo que el mundo enseña como bueno y aprender a hacer lo que el espíritu por naturaleza es, que no es ni bueno ni malo, es real y está sujeto a la ley de la creación por la cual existe. Entonces no es un tema de obligación, porque por albedrío nosotros estamos cometiendo errores y dañando nuestro cuerpo. Sin embargo, por albedrío también podemos tomar el dominio propio y ser lo que por naturaleza somos. Lo que pasa es que aquí el albedrío se pasó a libertinaje por una condición de no conocer nuestra identidad. Nosotros tenemos verdaderamente albedrío cuando conocemos nuestra naturaleza y tomamos la decisión de ser algo diferente. Pero si yo soy algo diferente porque no se me dio la oportunidad de conocer mi naturaleza, ahí ya se perdió la identidad de lo que somos y nunca va a haber albedrío en quien no conozca quién es. Entonces, como nos dijeron los indios Hopi, conozcamos nuestro origen, conozcamos nuestra naturaleza de ser para poder realmente llegar a ser quienes somos por naturaleza, quienes somos por identidad, y a poder llegar verdaderamente entonces al dominio propio. Y ese dominio propio debe ser, como les decía, con mucha paciencia, porque ese dominio propio no es de un día para otro. De un día para otro puede ser en una condición, pero todas las condiciones de un día para otro no, porque nosotros debemos saber cómo accionar en nuestros hogares, cómo accionar en nuestros trabajos, cómo accionar en la cotidianidad de cuando vamos a hacer compras, cuando vamos en el bus, cuando vamos en diferentes lugares, que con el tráfico. En todos esos puntos nosotros debemos tener paciencia y encontrar la ruta correcta, porque esto no es un manual de te dicen qué hacer y qué no, sino tenemos las herramientas para evitar hacer el error. Entonces nosotros por conciencia nos vamos dando cuenta de dónde está esa aplicación correcta de cada una de las fórmulas que vamos desarrollando. Entonces es como una receta. Si yo puedo tener todos los ingredientes, pero tengo que saber en qué momento colocarlos, en qué momento va uno, en qué momento va el otro, cómo mezclarlos, cuánto tiempo
mezclarlos, cuánto tiempo dedicarle a cada uno, cuánto tiempo darle de reposo. Entonces así funciona nuestro espíritu. Nosotros tomamos las herramientas, que es este conocimiento, y tomamos la decisión de tener dominio propio y comenzamos con paciencia a aplicarlo. Ya nos dimos cuenta que la primera vez que hicimos la torta, entonces resulta que le echamos los huevos que venían de la nevera y no creció. Resulta que la harina se la pusimos primero y esa mezcla fue un desastre. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de los procesos, que esa tortica tiene una conciencia de existencia y tiene un pensamiento perfecto para que salga bien, pues entonces hasta el horno se va a ajustar al tiempo, al espacio, al lugar, a las condiciones para que esa torta salga perfecta. Así va a ser la paciencia. Y a la paciencia, piedad. Porque cuando agentes externos influyen, nosotros tenemos que saber que si desarrollamos paciencia, ya ahí empieza también un proceso como un poco más afuera. Y entonces ya entender que las condiciones externas pueden afectar lo que nosotros estamos viviendo internamente, pero debe existir la piedad, porque debemos comprender que ese otro también está en la misma condición que nosotros, que se le enseñó lo incorrecto, se le enseñó lo contrario, y resulta que ahora pues está buscando la forma de ser mejor, está buscando la forma de encontrar su naturaleza de ser, y eso lo ha llevado poco a poco a ir trabajando en su espíritu. A veces no se nota, a veces haciendo daño a los demás, pero nosotros tenemos la piedad como una inteligencia que nos permite convivir con las falencias también de los demás, y nos permite entonces, como una inteligencia viva que llena nuestro espíritu para respirar profundo y continuar caminando donde no hay conciencia, ¿no? Y a la piedad, afecto fraternal, o sea que sabiendo también que esa necesidad de que el otro aprenda también, pues es lo que va a permitir que juntos podamos vivir ese nuevo tiempo que la profecía anuncia, y que realmente está más cerca de lo que nosotros creemos. Y al afecto fraternal, amor, que es la unidad de todo. Todo ser vivo, todo ser espiritual está unido a nosotros por amor. Por eso el sol nos nutre por amor. Por eso la naturaleza nos alimenta por amor. Porque ese es, más allá de un afecto fraternal, de creerse parte de algo, el amor nos hace parte del corazón del Padre Eterno, del corazón del Creador de la vida, del corazón de la gran conciencia creadora que pensó todo este universo y que lo está creando por medio de sus seres que se recrean en este, digamos, plano físico y aprenden cada día más de él, como tú, que hoy decidiste buscar al Padre, y así por esa razón estás aquí el día de hoy. Entonces, asimismo nos enseñaba Pedro de que ese es el mecanismo, esa segunda de Pedro que nos va llevando como por un hilo conductor, del cual asimismo Jesús pues los pudo llevar a ellos también, ¿no? Y lo que les decía, en Proverbio 18 nos dice también: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Entonces nosotros, bueno, muchas veces nos dicen lo que siembra cosecha, ¿no? Y eso es una frase que yo creo que todos hemos podido comprobar. Y Proverbios nos las recuerda para que nos sirva de herramienta, para que nosotros entendamos que es una forma de poder conocer la realidad de lo que a nosotros nos hace espirituales. A nosotros no nos hace espirituales ir a un lugar específico a darnos golpes de pecho y rezar. A nosotros nos hace espirituales el poder aplicar estas herramientas en nuestro día a día,
con las personas con las cuales más nos cuesta, si las aplicamos, pues entonces ahí nos estamos convirtiendo en ese fruto que al final se cosechará, no como alguien que lo hace por recibir algo a cambio, sino que quien en alegría por el resultado de su esfuerzo se da cuenta que pudo construir algo bonito, pudo construir algo maravilloso, pudo construir algo que en su fruto, aunque sea para mí o no sea para mí, pues se convierte en una alegría. Por eso es que a mí me encanta compartir todos estos conocimientos, porque aunque el fruto de compartirlos no es para mí, yo sé que cada uno de ustedes cuando van aprendiendo, cuando se van desarrollando espiritualmente, cuando van poniendo en práctica estos conocimientos y les permite cambiar, pues eso para mí se convierte en una alegría muy grande, porque así como a mí me han servido de ayuda, así como a mí me han servido de herramienta, pues yo sé que a ustedes también les puede servir, y eso nos va a llevar a todos a un desarrollo, a un nuevo tiempo, que es el cual nosotros estamos esperando. Pero más que nada, la alegría que ustedes pueden sentir al profundizar estos conocimientos, yo la revivo porque ya también la sentí. Entonces es muy bonito saber que alguien está viviendo esa misma experiencia. Es algo que no tiene precio y es algo que es muy hermoso también. Asimismo, vamos a conocer un relato de los Wingmakers. Un relato que nos habla de una prueba grande. Estos, digamos, Wingmakers nos dejaron una enseñanza. Una enseñanza que ellos la dejaron en Norteamérica. Estos Wingmakers se hacían llamar, o los llamaron los aborígenes de ese tiempo, los creadores de alas, porque así los veían estos indios Anasazi del norte de América. Estos indios Anasazi se encontraron con que llegó esta civilización, o estos, lo que nosotros podemos llamar como ángeles, pero que en realidad son hombres de civilizaciones diferentes a la nuestra, y que vienen a instruirnos como desde miles de años lo han hecho, como hicieron con María, como hicieron con Daniel, como hicieron con Ezequiel, como han hecho con todos los profetas que han recibido mensajes de Dios, pero que no han sido por una idea religiosa, sino por una formación espiritual, porque son no seres diferentes a nosotros, sino seres más espiritualmente avanzados, y que hoy se convierten ellos en nuestros progenitores, y como progenitores pues nos ayudan a desarrollarnos, así como ustedes son progenitores de sus hijos y ustedes los enseñan. Pues estos ángeles, estos creadores de alas, estos wingmakers, estos mensajeros de Dios, pues han venido a la tierra desde hace miles de años enseñando a la humanidad. Y a los indios Anasazi de Norteamérica también les enseñaron y le dejaron un conocimiento que sería para el futuro cercano, que es la actualidad del día de hoy. Y entonces ellos enseñaron así: la guerra silenciosa está siendo disputada en todo el mundo. Hay una guerra silenciosa, y sus oscuras olas tocan a todos, y eso nos crispa los nervios y crea turbulencias emocionales que muy insidiosa y permanentemente carcomen nuestras emociones. El estrés abunda, recorriendo las estructuras sobre las que vivimos, y sobre este estado de turbulencia, atrapados en el sobrevivir financiero y cotidiano, criamos a nuestros hijos, cuidamos a un pariente anciano, trabajamos 50 horas a la semana, nos mantenemos al día con las demandas tecnológicas, compramos lo necesario y alimentamos nuestras relaciones. Sobre este lleno lienzo, entre comillas, o forma de vida,
somos alados dentro del gran espectáculo de los medios de comunicación que canalizan nuestra atención. Lo que queda de esta atención, al interior de un contenido que solo puede en gran medida ser descrito como sin alma, sin profundidad y sin inspiración espiritual. La guerra silenciosa se disputará e incluso se intensificará en los años venideros, y los estresantes agentes de esta manipulación se incrementarán indudablemente. Menciono todo esto para asegurarles que comprendo la dificultad y la difícil situación en la cual ustedes están involucrados. No es nada fácil vivir en un estado de no conflicto cuando uno es presionado por todos lados por la turbulencia e incomodidad, especialmente en el vicio del tiempo acelerado. Esta realidad, sin embargo, no es la realidad en la que tu corazón energético vive. Y eso es el mensaje que nos dejan entonces los Wingmakers como una reflexión que le dieron a los Anasazi para difundir al mundo. No como a los Anasazi para que se la quedaran como los únicos dueños de ella. Y entonces esto nos da una respuesta. Claro, al haber sido entregado este mensaje o revelado por los Anasazi en la década de los 70, pues ellos se encontraban con que la realidad de la civilización actual eran los medios de comunicación, la televisión, y aquí nos decían que eso era el entretenimiento, y las noticias de nuestras propias acciones era lo que entretenía a los demás, viviendo entonces en una realidad ficticia, o muy, digamos, vacía espiritualmente, porque donde el despotismo o la frialdad de las situaciones que vivían los demás nos incurren en miedo y no en apoyo, porque no era una condición real que estábamos viviendo nosotros actualmente, sino una condición que estaba pasando tal vez en otra ciudad, tal vez en otro país, y eso pues lo que nos hacía a nosotros era concluir en un retraimiento, un estrés, una ansiedad, un miedo, y que eso se intensificaría a lo largo del tiempo, y eso lo vemos entonces actualmente como estamos siendo bombardeados a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación ahora más, digamos, más a la mano, y esos son los entes que iban a intensificar todo este proceso que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, la solución que ellos daban era ir al corazón, al refugio del corazón, entender el tiempo del corazón, porque el corazón energético vive en otra condición, vive en otro tiempo, vive en otro proceso espiritual totalmente diferente. Entonces, eso era lo que nosotros debíamos comprender a la actualidad de hoy, y es lo que como enseñanza nos empieza a ayudar, de que entendamos que esas turbulencias a nosotros nos pueden hacer caer en algún momento. Sin embargo, el caer pues no debe ser motivo de darnos golpes de pecho, sino que sirva de motivación para estar cada vez más alerta y poder seguir saliendo adelante, porque no creas que los errores que tú cometes no los comete el vecino, no los comete el esposo, no los comete el compañero de trabajo, también los comete, solo que a través de los medios de comunicación nos enseñaron a que cuando alguien comete un error, pues yo lo que hago es denunciar ese error o burlarme de él o hundirlo más. Sin embargo, la acción correcta, pues, que siempre siente el corazón es ¿cómo lo ayudo? ¿Será que puedo? ¿Será que no puedo? ¿Será que hay posibilidades o no? Y entonces uno busca alternativas y el corazón va guiando. Entonces eso es lo que nos enseñan los Wingmakers para ir comprendiendo ese estado en el cual
nuestras acciones deben ser irreversiblemente acciones de luz, acciones de amor, acciones nacidas del corazón. Y Benjamín Solari Parravicini nos deja una profecía también que tiene que ver con esta información. Dice que en la grande prueba llegará la violencia al mundo. La humanidad será envuelta por la ira, por la intolerancia y por el crimen. La maldad matará con la lengua. El humano ser se destrozará. Dios así lo permitirá hasta el castigo de los castigos y luego será. Ok, entonces digamos que en el albedrío del hombre, pues el Padre permite ese tiempo de ignorancia donde cada quien se destroza a sí mismo por su ira, por su intolerancia, por el crimen y por la maldad con la que usa su lengua. Asimismo, cada quien se va destruyendo y eso se convierte en el castigo que cada quien perpetúa a sí mismo. Pero luego de eso, cuando el Padre sea conocido, pues ese castigo cesará y el hombre llegará a sobrevivir ante la grande prueba, solo si entendemos lo que nos dijo los Wingmakers, que el corazón energético vive en otra condición, en la que supervive eternamente. Entonces ahí es donde nosotros podemos comprender que Santiago 3 nos decía que debemos aprender y saber cuál es nuestra verdadera naturaleza de ser. Entonces ahí vamos comprendiendo ya cuál es verdaderamente la condición que nosotros debemos tener cuando usamos nuestra lengua, cuando hacemos acciones, cuando pensamos y cuando estructuramos algo que involucre a los demás y a nosotros mismos y cómo nosotros podemos evitar hacernos ese daño. Así vamos a nuestra segunda parte, así concluimos este segundo segmento y vamos a escuchar otro grupo de canciones que nos van a ir guiando y conduciendo hacia esas condiciones y esa reflexión que debemos tener para ir siempre en ese proceso de aprendizaje en el espíritu, porque estas canciones que nosotros compartimos con ustedes es música para el alma. Entonces, continuemos con estas canciones y seguimos en nuestro tercer segmento del programa del día de hoy. Porque no hemos venido para ser servidos, sino para servir y entregar nuestra vida en rescate por muchos. Alma, alma, alma. Corazones orlados traen la paz, son el amor, traen consuelo al dolor, son abrigo y son calor. Corazones orlados, luce el canto, luce su voz, trigo dorado del sembrador.
sintonizando el corazón de Dios por Ideal 103.7 FM. Y estamos de vuelta entonces con este tercer segmento de nuestro programa del día de hoy, y agradeciéndoles siempre a ustedes que están presentes en este desarrollo espiritual, siempre aprendiendo a convertirse verdaderamente en discípulos de Cristo, no por ser alguien que tiene una condición religiosa, sino porque verdaderamente desarrolla cualidades espirituales. Porque Jesús dijo: conózcanme a mí, busquen mi conocimiento, y la verdad los hará libres. La verdad les permitirá encontrar su propia razón de ser. Y eso es lo que nosotros vamos a ir comprendiendo en la medida en que nos vamos haciendo más espirituales y nos vamos reencontrando con la sabiduría de Cristo. Que la sabiduría de Cristo no es religiosa, no es dogmática. La sabiduría de Cristo, es una condición simple y sencilla que podemos entender cualquiera de nosotros y ponerlas en práctica. Es la ley primordial. Entonces, también dejarles saber que nosotros tenemos un programa de formación espiritual llamado Discípulos de Cristo, donde ustedes se pueden inscribir de forma gratuita. Es un curso, un video curso que está totalmente disponible en nuestra página web discipulosdecristo.net. Discípulos se escribe con S-I-C, discípulos de Cristo.net. Allí podrán inscribirse de forma gratuita y comenzar su curso para ir aprendiendo sobre todos los puntos que nos permitirán comprender verdaderamente quién es Cristo, qué es la naturaleza de Dios y cuál es nuestro propósito de vida, para poder comenzar a vivir con identidad, como nos dice Santiago, con identidad de ser, como nos decía los indios Hopi también. Entonces, en este tercer segmento vamos a continuar hablando de la sabiduría de lo alto y continuando con Santiago 3, que nos dice así: y entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y hasta diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, y después pacífica, y después benigna, y después amable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces mira qué interesante, porque nos empieza a conducir hacia el por qué nosotros no debemos hacernos creer más que los demás, o hacernos ver físicamente más espirituales por cómo nos vemos, sino realmente por cuáles son las acciones que estamos haciendo diariamente. Porque si en nosotros hay contención, pues hay mucho camino por recorrer todavía. Si en nosotros hay alguna mala intención o celos amargos o una competencia con el trabajo que hacen los demás, pues entonces seguimos en ese mismo problema. Y no nos jactemos de decir que ya estamos listos, que nuestra sabiduría es de lo alto, porque realmente no es así. Porque la sabiduría no es lo mismo que conocimiento.
sabiduría es la aplicación del conocimiento en nuestras obras. Entonces, la sabiduría de lo alto viene de aquel que se nutre de su alma, de esa pasión que hablaron los indios Hopi y de esa voz que nunca debimos haber dejado de escuchar, que es la voz de nuestro corazón. Por eso nosotros debemos sintonizar nuestro corazón con Dios para poder llegar a dar esos frutos que no lleven contención, que no sean de naturaleza negativa, errónea o diabólica, como nos decía aquí. Y diabólica no por una condición mística, fanática, como de infundir miedo, sino porque es contraria a la real, a la condición original. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, pues nos da Santiago unas condiciones muy interesantes. Nos dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es la verdadera sabiduría? La sabiduría verdadera es pura, es pacífica, no anda en contiendas, es amable, o sea, siempre busca el bien común, es benigna, por lo tanto es de naturaleza positiva, llena de misericordia. Ahí entendemos el principio de Dios en nosotros, porque si la misericordia de este cuerpo nos mantiene vivos, aunque lo dañemos, pues la misericordia de mi mente y de mi espíritu debe manifestarse para que mi sabiduría sea realmente de lo alto. Y de buenos frutos. ¿Qué quiere decir de buenos frutos? Que donde nosotros vayamos, pues vayamos sembrando, digamos, la naturaleza de lo que nosotros somos, o vayamos sembrando la identidad de ser, sin incertidumbre, sin dejar a las personas en diatribas y sin hipocresía, no en solo mostrar una cara que no somos. Entonces el fruto que nazca de nosotros en paz desde allí, pues se manifestará en paz en quien coma de esos frutos también. Entonces eso es lo bonito, que si nosotros vamos más allá de una máscara, pues la sabiduría que es profunda en el espíritu por el aprendizaje de la vivencia, pues entonces se va a poder manifestar de una forma en la que los demás se van a nutrir, como lo hizo Jesús, que de los pasos de Jesús nos nutrimos todos, porque su sabiduría era de lo alto y nunca ha dejado de ser vigente como las normas o los procederes que actualmente conocemos en este sistema en el que vivimos, donde lo que se enseña, pues un día es valedero y otro día no, después cambia, después no sirve, después sí sirve, y nosotros vemos que la sabiduría milenaria de todos los pueblos de este planeta pues se mantiene intacta y no deja de ser. Y vamos a comprender entonces 3 condiciones importantes también que aceleran nuestra transformación, y eso lo enseñaron los Wingmakers. Ya con esto entonces iremos cerrando nuestro programa del día de hoy, porque va a ser como la herramienta para nosotros comprender cómo es la naturaleza de nuestra lengua y asimismo de nuestro cuerpo y asimismo de nuestra alma y asimismo la naturaleza de nuestra identidad de ser como seres humanos en este planeta. Entonces dicen los Wingmakers así: estos principios de vida que son ustedes son plantillas de creación de la inteligencia de la fuente primaria o del Padre Creador o de la gran conciencia creadora. Están diseñados para crear la realidad desde la perspectiva del integral soberano o del ser interior y acelerar su manifestación dentro de los campos de vibración que hasta ahora la han
repelido. O sea, que se manifiesten en este cuerpo que ha sido dañado por hacer lo contrario. La idea es que si se manifiesta ese ser soberano integral o ese ser interior o la luz del Padre o la luz de la vida que tenemos en nosotros, si se manifiesta, pues la vibración de nuestro cuerpo cambiará y la sanidad de él también. Estos son principios que construyen oportunidades para la integración de la identidad real, tanto con forma como sin forma. Son puentes para que el instrumento humano, o sea, para que el cuerpo humano, con todos sus componentes intactos, pueda experimentar la perfección de la totalidad del integral soberano. O sea que este cuerpo está dotado para contener toda la sabiduría del ser interior y para que él se pueda manifestar en toda su luz, como lo hizo Jesús cuando mostró el cuerpo glorioso. Yo no sé si ustedes recuerdan esa cita del cuerpo de él resucitado, que era un cuerpo muy luminoso que él pidió encarecidamente a sus discípulos que no lo tocaran, porque era un cuerpo energéticamente muy potente, un cuerpo de luz que tenía el ser interior vivo mostrándose como la luz de un sol. Y esa misma luz habita dentro de nosotros, pero debemos nosotros formarla, debemos nosotros desarrollarla para que se manifieste en nosotros ese cuerpo de resurrección o ese cuerpo de iluminación interior que se manifiesta tanto adentro como afuera. A medida que el instrumento humano, siguen diciendo, responda cada vez más a la inteligencia de la fuente creadora, más gravitará en los principios de la vida, que simbólicamente expresan los principios formativos de la creación original. Hay amplios rangos de expresiones que pueden inducir la experiencia transformacional del integral soberano y liberar a la entidad del condicionamiento del tiempo y espacio en el que vive y de los controles externos. O sea, lo que nos está diciendo es que hay muchas condiciones que debemos desarrollar para poder llegar a ese cuerpo de transformación, pero que nuestro cuerpo está hecho para esa transformación, o sea, tiene las capacidades. Por eso lo que nosotros conocemos como, se podría decir, evolución físicamente, pues también tiene unas condiciones espirituales que se transforman en crecimiento, en ascenso, pero de forma espiritual y se manifiestan en el cuerpo. Cuando nosotros empezamos a entender que nuestro espíritu transforma el cuerpo, dejamos de estar sometidos y limitados a esa condición de tiempo y espacio del que es la materia y de los patrones externos que me afectan, y empezamos a desarrollarnos desde adentro sin ser afectados por las condiciones externas, que era lo que nos venía diciendo anteriormente, ¿no? En vista del hecho que la expresión pueda variar, el propósito de la expresión es definida bastante estrechamente como la intención de expandirse dentro de un estado de integración en el cual el instrumento humano se alinea cada vez más con la perspectiva del integral soberano. O sea, cada vez nosotros nos vamos a ir formando como ese ser de luz que está dentro, ese arquetipo que se llama alma y que hay una partícula de ella en nosotros. Nuestro espíritu cada vez se va a ir pareciendo más a él y a esa alma, y en la medida que se parezca, pues nosotros cada vez nos parecemos más a la luz que tenemos por dentro. Imagínense llegar a brillar tan fuerte como la luz del Padre eterno que está por dentro. Ahí seríamos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, hoy nuestras acciones pueden ser a imagen y semejanza de Dios si vienen desde el corazón, en una pequeña medida, porque el Padre se manifiesta tanto en lo grande, en lo esplendoroso, como en lo sencillo, como en el abrazo, como en el amor, como en la sencillez de una sonrisa.
ahí está el Padre Eterno. Hay 3 principios, dice, de la vida particulares que aceleran la experiencia transformacional o que dan nacimiento al Hijo del Hombre o le dan muerte al hombre viejo y nacimiento al hombre nuevo, como muy bien lo explicaba Jesús, y ayudan a alinear al instrumento humano con la perspectiva de su ser interior. Quiere decir que nuestras acciones no están alineadas al ser interior, a la identidad, a la luz que somos, a nuestra alma. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver. Ellos son la relación con el universo mediante el agradecimiento. Entonces, nosotros tenemos que entendernos ínfimamente relacionados con todo el universo, porque todo el universo nace de la misma fuente, el Padre Creador, la gran conciencia creadora. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que agradecer al Padre por todo lo que dotó a nuestro alrededor, porque todo lo dotó para nuestra propia supervivencia. La segunda condición es la observación de la fuente en todas las cosas. Ok. Entonces yo tengo que entender que en todo tiene su naturaleza. Yo no puedo querer que el perro no ladre porque el perro ladra. Yo no puedo querer que las nubes no nos den lluvia porque es natural. Y asimismo, en la observación de todo el universo, vamos a encontrar la diferencia entre lo que es real y lo que es irreal. Lo que es natural de lo artificial. Lo que está vivo de lo que está muerto. Y asimismo, entonces encontrar la naturaleza que somos y a la cual pertenecemos. Porque yo no creo que nosotros querramos pertenecer a la naturaleza de lo muerto. Nosotros queremos pertenecer a la naturaleza de lo vivo. Por lo tanto, tenemos que pensar como los seres que están vivos y no en el error de aquellos que muertos entierran a sus muertos, como muy bien lo dijo Jesús. Entonces tenemos que tener un pensamiento que vivifique cada día nuestro cuerpo y espíritu. Nutrición de la vida. En cuanto al individuo, aplica estos principios. En cuanto el individuo aplica estos principios, sus experiencias de vida revelan un significado más profundo a sus eventos aparentemente fortuitos, tanto en el contexto universal como personal. Y esto tenemos que entenderlo muy bien. Entonces ya sabemos que si nosotros entendemos cómo nutrirnos verdaderamente de la vida, pues vamos a comprender que somos un ser soberano integral, no individual, integral, que aunque se desarrolla individualmente, pertenece a todo un corazón que se llama Padre Eterno y es en el cual nosotros vivimos. 9 superuniversos que contienen 144.000 millones de universos y que a su vez cada uno de estos contienen 144.000 millones de galaxias y que estos a su vez contienen 144.000 millones de mundos sistémicos y sistemas solares, y estos a su vez planetas, y estos a su vez contienen humanidades, y esto a su vez, estas humanidades a su vez se recrean en toda la biodiversidad de la vida de un solo planeta. Entonces, si nosotros entendemos que todo eso, esa grandeza es el corazón del Padre, pues vamos a entender que nosotros nos podemos nutrir de la vida, y si nos nutrimos de la muerte, pues entonces ya vemos el resultado de este sistema que es contrario a la vida, que es contrario al universo entero y que por eso está caduco y que por eso ya nosotros no queremos este estilo de vida. Entonces eso es lo que nos termina enseñando los Wingmakers en relación a la sabiduría de lo alto, que es la que nosotros debemos nutrirnos, y en relación a la enseñanza completa de Santiago 3, que nos venía enseñando sobre cómo refrenar la lengua y cómo ser verdaderamente reprensivos y poder retener nosotros verdaderamente lo que vamos aprendiendo y poder ir refrenándonos en cada una de nuestras acciones para no caer en el daño de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia mente y aparte de eso también de todo nuestro entorno.
Entonces nosotros somos quienes podemos hacer ese cambio, quienes debemos hacer ese cambio, y nosotros somos entonces, si así es la condición que nos está diciendo Santiago, pues entonces vamos a entender que el nuevo tiempo que Jesús habló y que todas las profecías hablan, el tercer día de creación, el nuevo día, el nuevo tiempo, el nuevo cielo y la nueva tierra, no puede existir si no hay hombres que verdaderamente sean capaces de refrenarse, de controlarse y de manifestar la naturaleza de Dios. Porque el nuevo tiempo no es para alguien más, es para nosotros que hoy estamos aquí, es para ti que hoy tomaste esa decisión y es para todos los que verdaderamente desean ser discípulos de Cristo, no por una condición dogmática y sí por una necesidad de perfeccionarse a sí mismo. Entonces, cada uno de ustedes son los que van a traer el nuevo día, cada uno de ustedes son los que garantizan la segunda venida del anciano de los días o Jesús. Entonces, esto me llena de alegría porque saber que ustedes lo pueden comprender es saber que van a poner en práctica estos conocimientos y que van a poner en práctica la luz que desde su corazón se manifiesta. Porque esa luz que desde el corazón se manifiesta, pues una vez que aparece, ya no la podemos detener. Una vez que se manifiesta, es imposible ignorarla, es imposible dejarla a un lado. Entonces, eso es lo que nos enseñan los Waymakers y eso es lo que nosotros debemos aprender. Y bueno, estaban escuchando Sintonizando el Corazón de Dios, un espacio donde se transmiten mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todo por dentro. Si desean contactarnos y enviarnos mensajes, estaremos recibiendo mensajes al WhatsApp +58 714 3655 +58 424 714 3655. Y si desean conocer y entrar a nuestro programa de formación gratuito, al curso virtual, pues entonces pueden ir a nuestra página web discipulosdecristo.net, discipulosdecristo.net, y allí podrán inscribirse de forma gratuita con su correo electrónico, su número de teléfono, y con gusto estarán recibiendo toda la información que estamos compartiendo, que así como esta, pero dirigida para aquellas personas que verdaderamente quieren formarse como hombres soberanos integrales, como hijos de hombre, como hombres nuevos que por sus acciones empiezan a transformar y a traer la segunda venida del anciano de los días. Feliz día y que el Padre guíe sus pasos siempre. Nos vemos nuevamente el domingo de 7 a 9 de la mañana por Radio Ideal 103.7 FM.